Buenos días, soy la doctora Cintia Sánchez, soy médico cirujano y educadora en diabetes. El día de hoy les voy a hablar sobre las metas de control de pacientes que viven con diabetes, porque es muy importante que ustedes conozcan estas cifras, ya que de ello depende la salud de su cuerpo. Vamos a comenzar por las metas de control de acuerdo al tiempo de evolución de la enfermedad. Comenzando con los pacientes debut. ¿Cuáles son estos? Bueno, los que apenas son recién diagnosticados con diabetes. Las metas de ayuno o antes de los alimentos deberán de ser entre 85 y 99, tal y como vemos aquí en el pizarrón, y postprandiales. ¿Cuál es el postprandio? Bueno, aquellas glucosas después de los alimentos. Lo ideal es que en estos pacientes sea entre 85 y 140, que no pase de esta cifra. Posteriormente tenemos a los pacientes que son más de 5 años de evolución de la enfermedad. Aquí lo ideal es que manejen una cifra de ayuno entre 90 y 120 y después de los alimentos entre 140 y 180. Más de 10 años, aquellos pacientes que ya viven con la enfermedad de mucho tiempo de evolución, la cifra cambia. Aquí lo ideal es que sea entre 100 y 130 y 2 horas después 180. ¿Por qué estos rangos? Bueno, la importancia radica en que si un paciente que vive con la enfermedad con este tiempo de evolución no se controla, puede tener serias complicaciones. Por ejemplo, enfermedades macrovasculares o complicaciones macrovasculares que se conocen como enfermedades de ciertos órganos, que en este caso incluye al corazón o infartos, cerebrovasculares, que incluye infartos cerebrales o isquemia, que falta la irrigación de oxígeno en el cerebro, y también alteraciones del pie, conocido como pie diabético, que bueno, a lo mejor ustedes no saben u otros sí, pero el pie diabético, si no se controla, puede ocasionar amputaciones y obviamente esto conlleva discapacidad de largo plazo. Y en los postprandios son importantes porque si no se controlan estas cifras pueden ocasionar daño microvascular a órganos donde la circulación es más pequeña. Entonces, ¿cuáles son estos órganos afectados? El ojo, los riñones y el sistema nervioso. Entonces el paciente empieza a perder la vista, puede haber insuficiencia renal y también puede haber pérdida de la sensibilidad, lo cual puede llevar igual a implicaciones de pie diabético y por ende amputaciones. Continuando con esta información, ahora vamos a ver las metas de control en general de las personas que viven con diabetes, independientemente del tiempo de evolución. Lo ideal es que tengan una glucosa de ayuno, aquí como vemos en la diapositiva, de 80 a 120 miligramos sobre decilitro, que no nos pasemos de esta cifra ni tampoco sea menor a esta, porque el riesgo de hipoglucemia también puede llevarnos a serias complicaciones. Glucemia postprandial, como habíamos mencionado, postprandial significa 2 horas después de los alimentos y lo ideal es que no sobrepase los 180 miligramos sobre decilitro. La hemoglobina glucosilada en general en los adultos debe ser menor a 7% para disminuir el riesgo de complicaciones macro y microvasculares. El colesterol total sérico debe ser menor a 200. El colesterol LDL, aquí es importante informar sobre cuál es la diferencia entre los colesteroles, porque existen dos. El colesterol bueno, que es el HDL, que es aquel que protege el corazón, y el colesterol malo, que es aquel que se estanca en las arterias y puede ocasionar infartos cerebrales o cardiovasculares. Entonces, el colesterol bueno, que es el HDL, en mujeres debe estar arriba de 50 y en varones arriba de 40. El colesterol LDL en general, lo ideal es que sea menor a 100. En aquellos pacientes que ya han tenido infartos o problemas serios vasculares, lo ideal es que sea menor a 70. Los triglicéridos deben estar abajo de 150 y la presión arterial siempre lo ideal es que se mantenga entre 130-80 o menos, dependiendo de cada paciente, pero en términos general esta es la cifra estándar. Y el índice de masa corporal, que es aquel que se evalúa para saber si un paciente está bien de peso, con sobrepeso u obesidad, lo ideal es que se mantenga entre 20 y 25. Lo ideal hasta 24.5, ya que arriba de 25 se considera sobrepeso, pero esta es la cifra que se considera control. Los requisitos de manejo en general es control nutricional. Es muy importante que el paciente que vive con diabetes visite a una nutrióloga de manera periódica, ya que la dieta no es igual para todos los pacientes. La abstinencia de tabaco es sumamente importante, hay que evitar el fumar porque esta puede conllevar a complicaciones serias del corazón y del cerebro.
La revisión anual por el oftalmólogo es otra parte importante. Cada año ustedes o los pacientes que viven con diabetes deben revisarse su fondo de ojo para determinar si hay o no riesgo de desarrollar retinopatía diabética, y la revisión periódica de los pies por un podólogo o un médico capacitado para poder evitar el riesgo de desarrollar pie diabético, y la medición anual de microalbuminuria. Esta es una medición que su médico les va a sugerir para poder evaluar la función de su riñón. Y por último, el ejercicio. El ejercicio es una parte fundamental del tratamiento del paciente que vive con diabetes. Los invito a que acudan a su médico si ustedes no viven con diabetes, para que puedan ser revisados por él y puedan hacerse un chequeo anual. Esto con la finalidad de detectar oportunamente enfermedades metabólicas como la diabetes, hipertensión, obesidad o problemas de colesterol y triglicéridos que pueden llevar a complicaciones, ya que la mayoría de las veces estas son por detección sin que haya síntomas previos. Y el día 14 de noviembre celebramos el Día Mundial contra la Diabetes, por lo tanto espero que esto haya generado conciencia para que puedan cuidarse, cuiden de su familia y vivan sanos y sin complicaciones. Gracias.